o esta práctica va sobre todo dirigida a lo relacionado a compensación de herramientas y a lo que es como tal el código ISO que ustedes han venido trabajando o que hemos venido trabajando. ¿Listo? Entonces vamos a ver características muy propias de este código. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a ver es para los controles FANUC o IMD. ¿Listo? ¿Por qué? Porque todos los sistemas de compensación y todos los sistemas de compensación tanto de diámetro como por altura, que ya les voy a explicar qué son cada uno de ellos, no son iguales para todas las circunstancias. ¿Listo? Entonces, los controles FANUC o IMD tienen la siguiente configuración o los siguientes órdenes de trabajo. ¿Listo? Entonces, recordamos de la práctica pasada que primero definíamos un encabezado. ¿Recuerdan? Entonces, dentro de ese encabezado, lo primero que yo defino es el nombre del programa. ¿Listo? Entonces, bueno, inicialmente voy a abrir con el símbolo de porcentaje para que la máquina se prepare a leer el programa. Luego voy a colocar O0030, que es el nombre del programa en este caso. Yo puedo colocar pues cantidad de dígitos que yo tenga en cada uno de estos puntos para renumerar mi programa. ¿Qué debo verificar? Pues que dentro de la máquina no exista otro programa con ese mismo nombre, pues para que no genere problemas. Porque la máquina, por elementos de seguridad, ella no lo va a reescribir, pero sí va a generar posibles errores. ¿Listo? Luego de eso voy a establecer como tal mi sistema, voy a establecer mi encabezado. ¿Listo? Entonces, comenzamos G17, un recuerdo básicamente de la práctica pasada. ¿Listo? Entonces el código G17, recuerden que es el establecimiento de coordenadas del plano X sub P, Y sub P, que eso en otros términos es el establecimiento de la bancada como tal, de la bancada de la máquina como tal. ¿Listo? G17, G21, establecimiento del sistema de coordenadas en el sistema métrico. Entonces le estoy diciendo a la máquina, prepárese porque vamos a comenzar a trabajar, pero vamos a trabajar en el sistema métrico. Recuerden ustedes, el centro mecanizado de este control solamente maneja el código G21, no maneja el código G20. ¿Listo? Porque el código G20 es para sistema inglés. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta de pronto al momento de ir trabajando. Luego G40, entonces el código G40, recuerdan lo que me está estableciendo. El código G40 me establece a mí el sistema de trabajo X positivo, el sistema del plano cartesiano X positivo, Y negativo, del que conocemos nosotros normalmente. Es decir, me establece X positivo hacia este lado, X negativo, bueno, este me lo establece como Z y este me lo establece como Y. ¿Listo? Entonces Y negativo y demás. Eso me establece el código G40. ¿Listo? Luego me va a aparecer código G80. Entonces dentro del código G80 que me va a aparecer el sistema establecimiento de ciclos fijos. ¿Listo? Entonces la práctica pasada les expliqué un poco sobre el G80. ¿Listo? Entonces, el G80, ¿qué es? Para un ciclo fijo o cuando yo estoy realizando procesos de desbaste que son muy repetitivos y necesito realizarlos, como cuáles pueden ser sistemas de planeado, sistemas de taladrado con retorno, sistemas de achaplanado continuo y demás. ¿Listo? Activación de todos los ciclos fijos. Ciclos fijos hay muchísimos, 81, 82, 83 hasta el 90 de cantidad de ciclos fijos en este tipo de control. ¿Listo? Luego de eso, continuamos con el código G54. Entonces, ¿recuerdan el código G54? Código G54 es el código 0 pieza. ¿Listo? Entonces, recuerden ustedes que el 0 pieza es el punto de inicio o el punto de origen del sistema de coordenadas de la máquina. ¿Listo? ¿Para qué nos va a servir? Bueno, les voy a explicar acá, digamos, en el tablero, debido a que como no tenemos suministro eléctrico bajo en la máquina, no podemos
irlo a ver si nos lo vamos a ver hasta la práctica número 3 ya en acción. ¿Listo? Pero básicamente el código G54 es necesario para que yo tengo un área de trabajo. Yo tengo un área de trabajo. Yo tengo un área de trabajo, que es el área de trabajo de la máquina como tal. Entonces, en esta parte o en este lugar superior, ¿qué voy a tener yo? El usillo, y aquí voy a tener el housing, y aquí voy a tener mi herramienta. ¿Listo? Aquí que voy a tener la bancada de la máquina como tal. Aquí voy a tener la bancada, bueno, y aquí los soportes de bancada. ¿Recuerdan que hacíamos algo que denominábamos cero máquina? Recién encendíamos la máquina, lo primero que hacíamos era hacer cero máquina. Entonces en la pantalla de la máquina salía algo como esto. Aquí abajo salía un pequeño entorno, coordenadas absolutas, coordenadas relativas y todo. ¿Recuerdan? Sí. Que yo decía que para trabajar de mejor forma siempre picaba en este y trabajaba en todo. Y entonces aquí salía una pantalla con, bueno, 3 espacios. Pues aquí información general de la máquina, aquí salía relativas de máquina, ¿sí? Y aquí me salía posición en X, posición en Y, posición en Z, posición en X, posición en Y, posición en Z, ¿recuerdan? Entonces, cuando yo hago cero máquina y llevo la máquina a su punto de origen, ella se va a hacer en este lado. Y este punto de la bancada dentro de todo el entorno de trabajo de la máquina, va a ser ese posicionamiento Z, X y Y. Aquí va a ser X0, Y0, Z0. ¿Listo? Este punto va a ser en la máquina. Y esto va a ser lo relacionado a las coordenadas de máquina. Cuando yo llevo la máquina a esta posición, aquí me va a marcar 0, 0 y 0. ¿Listo? Pues esto tiene más cifras significativas ahí hasta las milésimas de milímetro. ¿Listo? Mientras que las relativas me van a mostrar otro valor aleatorio. ¿Listo? La bancada o la mesa de trabajo de la máquina es de aproximadamente 50 centímetros por 50 por 30 centímetros. ¿Listo? Eso es bastante grande. Si ustedes recuerdan, cuando ustedes colocaban un elemento dentro de la fresadora o dentro de una fresadora, normalmente el elemento quedaba hacia un lugar o hacia otro lugar. Porque quien coloca el elemento dentro de la máquina no es una máquina, bueno, a excepción de que sea una celda de manufactura flexible donde sí sea un robot, pero normalmente no lo es. Entonces normalmente el operario va a colocar la pieza acá o la va a colocar por acá, bueno, a los diferentes aspectos de conveniencia. Entonces, ¿qué pasa? Si yo coloco mi pieza o mi prensa, por ejemplo, en este lugar de acá, ¿sí? Para poder posicionarme a este punto para iniciar el programa, tendría yo que hacer lo siguiente, tendría que comenzar a contar la cantidad de unidades entre estos dos espacios. ¿Listo? Y pues eso comenzaría a complicarme bastante, porque para poder dar la tolerancia dimensional no solamente tendría que utilizar calibradores, y como son tamaños, pues tendría que utilizar ya un vernier supremamente grande, ¿sí? Y además de eso tendría que volver a comparar y volver a colocar, en el caso de que esté trabajando ya en una producción en serie industrial, tendría que colocar comparadores de carátula y sería muy extenso el montaje. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace el cero máquina? El cero máquina lo que hace es trabajar con las coordenadas relativas de la máquina. Entonces ella le dice, vamos a hacer una cosa, cuando a usted le vamos a asignar un punto acá a este punto de la pieza, ¿sí? Cuando usted sepa que está en este punto, reinicie otro sistema de coordenadas en este punto.
X0, Y0, Z0, ¿listo? Pero en torno a qué va a ser ese sistema de coordenadas o cómo lo voy a asignar. Ese sistema de coordenadas se lo voy a asignar a este código. Cuando la máquina automáticamente lea el código G54, ella va a saber que va a ser esta posición relativa y ya no la de máquina la que va a tomar. Y se va a remitir a ese punto para comenzar a trabajar. Lo que quiere decir que puedo disponer la pieza en el lugar que yo requiera o en el lugar que yo necesite. ¿Listo? Para eso sirve el cero máquina. Para iniciar ese punto de coordenadas en mi pieza. ¿Listo? Ya en la práctica número 3 vamos a ver, digamos, esto prácticamente cómo se hace en el control y cómo lo voy ejecutando. ¿Listo? Porque pues si comienzo a describir todos los procesos de pantallas, nos iría muchísimo espacio y muchísimo tiempo, no alcanzaríamos. ¿Listo? Entonces, coloco ese punto desde el cual va a comenzar a trabajar la máquina. Ya la máquina sabe cuál es su punto de origen, ya tenemos establecido el código G54 acá. Podemos comenzar a trabajar. ¿Listo? Entonces, ¿cómo voy a comenzar yo a trabajar? Estableciendo un punto de origen en... bueno, aquí olvidé una cosa. G90. ¿Listo? ¿Qué dice el código G90? El código G90 nos está diciendo vamos a trabajar en las coordenadas absolutas. ¿Listo? Por favor, quiero que en este punto me hagan cualquier tipo de preguntas si de pronto no soy muy claro al momento de hacerme entender. Resulta que para el programa el establecer si coordenadas absolutas o relativas es diferente que para la máquina. Para la máquina es por efectos prácticos. Para el programa es para efectos de como tal de diseño de la pieza. Existe el código G90 y existe el código G91. ¿Listo? El código G90 es el que vamos a trabajar normalmente, porque ese código G90 es el que yo le voy a decir, bueno, ahora usted llegó en este punto después de haber leído G54, vamos a comenzar a trabajar respecto a ese punto. Usted se va a comenzar a posicionar, ¿listo? Y ese va a ser su punto y no lo va a poder modificar, ¿listo? Pero hay muchas personas o hay procesos de manufactura que es mejor trabajar este G91. El G90 entonces sería como la coordenada para el punto de origen. Sí, el G90 yo lo que le estoy diciendo a la máquina es desde ese punto siempre va a ser el punto de origen de este programa. No tome otro punto, no lo tome por nada del mundo. Si yo coloco G91, ya le estoy diciendo a la máquina, bueno, podemos cambiar eventualmente ese punto de origen, dependiendo a lo que yo quiera. ¿Listo? Cuando estamos aprendiendo, casi siempre trabajamos este G90 para no confundirnos. ¿Por qué? Imaginen ustedes que tenemos esta pieza, vamos a mecanizar esto, ¿sí? Vamos a hacer, por ejemplo, vamos a hacer este ranurado acá. Entonces imaginen ustedes que posiciono mi punto X0, Y0, Z0, está en este lugar. ¿Listo? Ya está mi sistema de coordenadas, voy a comenzarme a mover con la máquina hacia cada uno de los lados. ¿Listo? Ya lo tengo en ese punto, entonces levanto el lucillo y comienzo a trabajar. Resulta que él hace este movimiento o hace el primer movimiento y si yo tengo enclavado un G91, al terminar él va a olvidar cuál es el sistema de dónde es el punto de inicio y el punto de inicio va a ser de nuevo ese punto final donde terminó la herramienta y desde ahí voy a tener que volver a contar otra cantidad de unidades. Entonces es más confuso porque no tengo un punto de origen desde el cual lanzar los vectores, sino que siempre estoy renumerando vectores de diferentes posiciones. Se relativiza la coordenada. Exacto, se relativiza la coordenada. Pero es totalmente diferente a este protocolo. Este protocolo es diferente porque es solamente para el trabajo de la máquina. ¿Listo? Lo que pasa es que es muy común confundir estas dos cosas. Es muy común decir que son exactamente similares. ¿Listo? Establecí, le dije a la máquina, usted no se va a mover de esa posición. Ahora lo primero que me queda hacer es establecer una condición de movimiento de la máquina. ¿Listo? O sea, voy a establecer una condición de trabajo de la máquina. Voy a comenzar con el código G28. Entonces el código G28, ¿qué me dice a mí? El código G28 abre un paréntesis.
por un momento abre un paréntesis. ¿Qué significa eso? El código G28 le dice a la máquina, prepárese porque usted se va a mover, pero en esta línea de códigos va a olvidar el G54. ¿Sí? Es decir, este movimiento que yo haga después de activar un G28, lo que va a hacer es mover la máquina como si tuvieran en cuenta solamente las coordenadas de máquina, es decir, las relativas se borran. ¿Listo? Ya les voy a explicar, porque parece algo confuso y sin sentido hacer ese movimiento, pero ya les voy a explicar por qué. ¿Listo? Es un movimiento de seguridad. Entonces aquí aparece G28 Z0. ¿Listo? ¿Para qué yo voy a hacer un Z0? Si yo le estoy diciendo un Z0 es lleve el eje Z al punto 0. El punto 0 original de la máquina está por acá arriba, está alejado 50 centímetros de la bancada. ¿Listo? ¿Eso para qué es? Aquí nosotros estamos comenzando a ejecutar un programa, pero a ciencia cierta nosotros no sabemos, bueno, sí sabemos, pero lo que se intenta es que un programa sea lo más automatizado posible, pero no sabemos en qué posición se quedó la máquina o en qué posición estuvo la máquina antes de comenzar a ejecutar ese trabajo. Entonces, al yo decirle Z0, el lucillo se está levantando. ¿Para qué se levanta el lucillo? Para que eventualmente, cuando yo haga un movimiento en X o Y, el lucillo no va a colisionar. Imagínense ustedes si el lucillo estuviera contra la bancada y le doy un movimiento en X y Y, golpea todas las herramientas o todas las piezas que yo tenga ahí sujetas. ¿Listo? Entonces es un sistema de seguridad de prevención. Este sistema, los programadores no lo utilizan mucho cuando ya son muy especializados. ¿Listo? Pero normalmente es un sistema de seguridad. ¿Sí? Yo incluso llevo trabajando este tipo de códigos ya más de 10 años y aún así sigo utilizando el sistema de seguridad, porque pues muchas veces ocurren errores, uno se le pueden olvidar algunas cosas y puede estrellar la máquina por no tener la precaución. ¿Listo? Como yo le dije a la máquina que abriera un paréntesis, yo le tengo que decir en qué coordenadas lo va a trabajar o en qué sistema coordenado. Entonces aquí le digo G90. ¿Listo? ¿Es claro? Estos órdenes los puedo invertir, el del Z0 y el G90 los puedo invertir. Estos movimientos se van a hacer ¿a qué? Aquí yo no he establecido ningún G01, ningún G02, ni ningún G00, ningún código de movimiento. Estos movimientos los voy a hacer a la velocidad, esto se está ejecutando a la velocidad máxima. No entendí lo que es la función del código de G28. O sea, ¿qué es la función? El G28 abre paréntesis. Para poder volver al punto de origen. Para poder volver al punto de origen, ya no en torno al G54, sino en torno a las coordenadas de máquina. Es decir, el lucillo va hacia arriba. Porque si yo, por ejemplo, establezco, digamos, mi pieza es esta, y yo establezco mi punto encima de la pieza, pues no tendría ningún sentido porque el lucillo iría encima de la pieza. Y si está sujeto, por ejemplo, por una prensa o por algún elemento que haga un impedimento ahí, pues al momento de mover en X y Y va a golpear todo lo que está en la parte de abajo. Con eso me aseguro, levanto, si hago cualquier movimiento abajo no voy a tener ningún problema porque va a trabajar en vacío. ¿Listo? G28, X0, Y0, G90. ¿Qué le estoy diciendo a la máquina en este momento? Lo mismo que vaya al punto de origen, a este punto de origen, al punto de origen de la máquina como tal, para poder verificar. Esto lo hago para poder verificar ¿qué? Para poder verificar que la máquina se está posicionando bien y que se está referenciando bien. Este programa está hecho para ejecutarlo en una máquina tan pronto la máquina inicia. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Este programa está hecho para ejecutarlo incluso si yo recién la enciendo y si en ese momento de encenderla no tengo ni siquiera hecho cero máquina, ni cero pieza, ni nada. Entonces lo único que este programa está hecho es para ejecutar. Entonces, además de hacer el sistema de seguridad, lo que hace es hacerme cero máquina y dejarme la máquina lista para hacer cualquier tipo de trabajo. ¿Listo? Ya establecí este sistema de coordenadas. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ahora voy a comenzar a trabajar el código. Ahora voy a comenzar ya a trabajar los movimientos como tal.
Tengo el usillo separado, voy a llamar una herramienta.